Bueno, vamos a empezar la clase de patentes. Ustedes tienen una clase de patentes ya grabada, es una clase mucho más exhaustiva que esta, porque en esta lo que vamos a hacer es tocar algunos de los puntos como para hacer un repaso y ustedes puedan hacer preguntas. Se supone que ya leyeron el texto sobre patentes y además se supone que escucharon la clase correspondiente. ¿Oyen bien ahora? Bien, entonces, yo hago una exposición no demasiado larga, y después ustedes me hacen las preguntas correspondientes por el chat. Recuerden, la clase pasada nosotros terminamos el capítulo 2, de hecho el capítulo 2 termina así, una serie de interrogantes que se hace un científico argentino, especialista en nanociencias y nanotecnologías, Galo Soler Ilia. Y nosotros veíamos que él se preguntaba lo siguiente: más allá de estos avances impresionantes, debemos preguntarnos cuál será el rol de la nanociencia y la nanotecnología en nuestra sociedad del siglo XXI. ¿Cuál es el límite de una serie de tecnologías que se inmiscuirán en todo aspecto en nuestra sociedad? Si bien los denominados científicos duros son los que parecen tener el monopolio sobre la nanociencia y la nanotecnología, se impone un debate sobre los aspectos éticos y filosóficos de la nanotecnología. ¿Podemos construir una sociedad más justa y con menor desigualdad a partir de la enorme riqueza que generará? Si ustedes se acuerdan, cuando veíamos en el capítulo 1 cuál era el proyecto de la ciencia moderna, el dominio de la naturaleza para la felicidad de la humanidad, ese proyecto lamentablemente terminó trunco porque había una enorme generación de riqueza y al mismo tiempo una enorme generación de pobreza. Ahora, Ilia Soler es un científico mucho más consciente de ese tipo de problemas y no dice que la nanociencia y la nanotecnología van a generar riqueza que va a permitir la felicidad de la humanidad, sino que se pregunta si toda la riqueza, todos los bienes, todos los avances que van a permitir realmente una sociedad más justa. Y la pregunta viene pegada al problema que vamos a ver hoy. Fíjense que lo que plantea es lo siguiente: ¿podremos acercar a los países menos desarrollados a las nanotecnologías para mejorar la salud y combatir no solamente las enfermedades de los ricos, sino también el Chagas, el dengue y la leishmaniasis? La nanotecnología generará monopolios de conocimiento y patentes que será imposible franquear. La posibilidad de responder estas preguntas dependerá de nuestro grado de compromiso con las generaciones futuras. Tienen claro, Galo Soler Ilia, que las patentes generan monopolios y que esos monopolios, como vamos a ver, impiden el avance de la investigación científica y además impiden el mayor bienestar para el conjunto de la sociedad. Pero vamos a ver qué es una patente de invención. Ustedes tienen esta definición: es un derecho exclusivo brindado por el Estado a alguien que realiza un invento. Las patentes, antes de existir las patentes de invención, les cuento, existían otro tipo de patentes, por ejemplo las patentes de corso. La corona británica le da una patente de corso a un corsario. ¿Qué era un corsario? Era un pirata legal. ¿Qué significaba esto? El tipo
estaba autorizado por el Estado para saquear buques de otras coronas, básicamente españoles. Pero el sentido de la patente efectivamente es un derecho exclusivo, el sentido de la patente de invención es el siguiente. Se supone que le genera un estímulo a los inventores para que inventen. Entonces, una vez que se logra un invento, ese invento se patenta y quien tiene la patente tiene el monopolio sobre ese conocimiento por una cantidad de años delimitada previamente. Entonces, cuando se vence ese tiempo, el conocimiento pasa a ser de uso público por el conjunto de la sociedad. Se supone que esto funciona como un estímulo. Lo que nosotros vamos a ver es que en realidad, en general, los científicos no se manejan por un estímulo meramente pecuniario, sino que tienen otras motivaciones. Quizás algún científico cientificista puede ser que tenga ese tipo de motivaciones. Vamos a entrar de nuevo en ese tipo de cuestión y en la definición de cientificista, porque ustedes ya lo conocen. Pero en general, los científicos no tienen una motivación pecuniaria, sino que les interesa el conocimiento, les interesa ayudar a la sociedad, les interesan los problemas sobre los cuales se está trabajando y, como ustedes tienen en el libro, en realidad, el que se queda con las ganancias de la patente hoy en día no es el que genera el conocimiento, sino el que lo patenta. Entonces tenemos que distinguir una cosa de la otra. Una cosa es la generación del conocimiento y otra es el patentamiento. El patentamiento es muy caro, es muy caro. Una patente internacional puede salir $200.000. En general, un científico no tiene $200.000 para pagar una patente internacional. En nuestro país una patente de alcance nacional también es carísima. No tanto, pero es también muy cara. Fíjense ustedes el ejemplo de los científicos que luego de 2 años de investigaciones inventaron la patente del ibuprofeno. Esos dos científicos vivieron toda su vida de manera modesta. En cambio, el laboratorio que lo patentó ganó cientos de miles de millones de dólares. Son cifras alucinantes. Ahora bien, existen otros problemas que son los siguientes. Para que un invento sea patentable, tiene que tener un uso práctico. Tiene que ser realmente una innovación y además no debe ser algo obvio o evidente. Y vamos a ver, además, que hay una cuarta característica que deriva de los problemas que tienen las primeras tres. Habíamos dicho que tiene que ser algo útil. Entonces, en principio, la investigación básica no es patentable. No es patentable, pero ahora, con las actuales ciencias y tecnologías, aparece un problema que vimos cuando vimos el capítulo 1. Es muy difícil actualmente distinguir en el campo de las biotecnologías, de la informática, de las nanotecnologías, que sea básico, que sea aplicado y que sea tecnológico. Entonces, ¿cómo considerarlo? ¿Qué es lo que se patenta? Hay otro problema que es saber si realmente estamos haciendo una innovación. ¿Cuál es el problema? Supone que las oficinas de patentes de todo el mundo tienen registros. Entonces, previamente nosotros tendríamos que ir
y recabar en las oficinas de patentes de todo el mundo si la innovación que nosotros estamos por presentar no fue presentada previamente. Esto en sí mismo es complicadísimo, es complicadísimo. Pero además, incluso la oficina de patentes de Estados Unidos está incompleta. Los registros están incompletos, en consecuencia, no se puede determinar fehacientemente. Pero hay otra cuestión, que es la principal a la cual ustedes le tienen que prestar atención. La otra cuestión es que hay varios trabajando sobre los mismos problemas, o varios investigadores, científicos, tecnólogos, o varios equipos trabajando sobre las mismas cuestiones. Entonces, pueden llegar prácticamente simultáneamente a los mismos resultados. Y esto se ve entonces en el tercer punto. Que algo no sea obvio, que no sea evidente, no quiere decir que no sea accesible para la investigación. Que algo no sea obvio no significa que no puedan llegar varios, porque en general los inventos, las innovaciones, descubrimientos, no son el resultado de cabezas geniales, tanto como el resultado del trabajo metódico. Entonces, estos puntos realmente quedan con algunos problemas y esos problemas se resuelven en el cuarto punto, que en última instancia algo es patentable si lo acepta el sistema legal de un país y su oficina de patentes. Pasa a ser una cuestión judicial. Pasa a ser una cuestión judicial. Va a depender del criterio de la oficina de patentes de aceptarlo o no aceptarlo. Y esto es complicado porque se supone que tiene que ser una innovación e inclusive las oficinas de patentes llegaron a patentar productos naturales que la propia legislación deja afuera de la posibilidad de ser patentados. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante en la clase de hoy con más detenimiento con respecto a los 25 años en los que Estados Unidos admitió el patentamiento de los genes, es decir, de algo natural. Pero fíjense en el ejemplo que ustedes tienen en el libro, que no voy a repetir acá, salvo que lo pregunten luego, entre nuestro premio Nobel Milstein y el pirata de Koprovsky, de Hillary Koprovsky, un científico norteamericano de origen polaco, que inclusive en nuestro país hizo algunos estropicios, que se ven, creo que hay alguna mención en el último capítulo del libro referido a ética médica, ensayos clínicos. Pero a Milstein, en Gran Bretaña, no le aceptaron patentar los anticuerpos monoclonales y algunas derivaciones de ese tipo de conocimiento, y a Koprovsky en Estados Unidos, cuando le afanó ese conocimiento a Milstein, se lo patentaron. Y era algo que en otro país era considerado no patentable. Y además no lo había logrado Koprovsky, sino que lo había logrado Milstein y el Instituto de Investigación donde se manejaba Milstein. Lo que sí tenemos que decir para adelantar algo en la clase es que tanto Milstein como el Instituto de Investigación británico donde trabajaba Milstein creían en la arquitectura abierta del conocimiento. Es decir, que el conocimiento se debe compartir. Si yo llego a un resultado, tengo que compartirlo. Ahora, como está el sistema de patentes,
Antes, o bien lo tengo que patentar para liberarlo, o bien, como hacía ese instituto e hizo Milstein, tenían que pasaban los conocimientos con el compromiso firmado de que no iban a ser patentados por quien recibiera esos conocimientos. Y en una de esas vueltas, Milstein omitió pedirle ese compromiso a Koprovsky y Koprovsky se afanó todo. Porque es un tipo básicamente sin escrúpulos. Si ustedes lo quieren googlear, van a encontrar algunos debates en torno a este personaje. Ahora, fíjense lo que dice la Oficina de Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, una institución mundial que considera que el sistema de patentes tiene que sostenerse porque estimula la investigación científica y tecnológica y porque mejora la calidad de vida de la población. Y además, porque se generan recursos que posibilitan el financiamiento de las investigaciones. Esto es lo que dice la OMPI. Y lo que nosotros hacemos en la clase, en nuestro trabajo, en nuestras publicaciones, es refutar lo que dice la OMPI. Porque lo que hace, en rigor, el sistema de patentes es desalentar la investigación. Quiero insistir en este punto. Se desalienta, y después lo vamos a ver con un ejemplo, porque si hay varios trabajando sobre lo mismo, y el que llega primero a patentar se queda con todo, hay equipos de investigación que prefieren ni siquiera empezar, porque las investigaciones en determinados campos requieren de enormes inversiones. Requieren de inversiones, de equipamiento, de infraestructura, de sueldos de los científicos. Y yo pertenezco a una institución pequeña y hay una institución grande, un laboratorio grande, que, que está trabajando sobre lo mismo y yo digo, no, mejor ni me meto porque voy a gastar un montón de tiempo para nada. Entonces, efectivamente, el sistema de patentes desalienta la investigación, pero además genera monopolios. ¿Por qué? Y porque, como vimos, se quedan con la exclusividad. Y la exclusividad de algo posibilita poner precios abusivos, hacer, digamos, lo que se llama una posición de dominio en el mercado, un monopolio. Hay otras posiciones de dominio en el mercado, monopolios, acciones, en este caso un monopolio. Y eso hace que, para la mayor parte de la población, los procedimientos, los medicamentos, las vacunas resulten inaccesibles. Ahora, hay otra cuestión, que en realidad la mayor parte del financiamiento de las investigaciones las hacen los estados en todo el mundo. En todo el mundo. La investigación básica es llevada a cabo por los estados en las universidades, en los institutos públicos de investigación, en todo el mundo. Los laboratorios luego toman esos conocimientos y trabajan sobre aplicaciones. Entonces, la inversión que hacen es menor. ¿Y en qué invierten los laboratorios? Y según los datos que surgen de estudios que se hicieron al respecto, la mitad se invierten en publicidad. La mitad de lo que ganan. Perdón, la mitad de lo que invierten, que es mucho menos que lo que ganan. La mitad de lo que invierten es en publicidad. Y la otra mitad, un cuarto en investigaciones cosméticas y solo un cuarto en investigaciones de medicamentos. Entonces, para graficarlo, ¿no es cierto? Tienen ustedes que si ganan 1000, invierten solamente 100, de los 100, 50 en publicidad, 25 en investigaciones cosméticas
casi 25 en desarrollo de nuevos medicamentos. ¿Mm? A partir de investigaciones públicas previas, como el caso del sofosbuvir, que ya vimos y que vamos a mencionar rápidamente. ¿Mm? La molécula del sofosbuvir fue hallada en la Universidad de Cardiff, es decir, en el contexto de una investigación pública. La patentó un laboratorio, Gilead, que había participado en los ensayos clínicos. Y la patentaron y lograron la patente. Y por años vendieron el tratamiento para la hepatitis C, que es una de las infecciones más extendidas en el mundo, que mata a la gente. Con la hepatitis C hay distintas hepatitis, hay algunas que son suaves y otras que son más graves. La más grave es la C. Y lo que ocurre es que te agarra cirrosis, se te va destruyendo el hígado. Y los tipos, entonces, el sofosbuvir es para la hepatitis C, cura la hepatitis C y al patentar el sofosbuvir venía en el tratamiento $80.000, cuando el costo del tratamiento completo es de $100. ¿Se dan cuenta de lo que es un monopolio? En nuestro país hay, o había hace unos años, 500.000 personas con hepatitis C. Y tuvieron que penar, porque no accedían a los tratamientos. Morían. Después empezaron a darse cuenta de que podían comprarlos en la India mucho más baratos. Hasta que finalmente, luego de años, se empezó a producir en nuestro país. Porque Argentina rechazó la patente. Hay países que son muy permisivos, como Estados Unidos, y hay países que son muy cuidadosos en otorgar una patente. India o Argentina, por ejemplo. Y Argentina rechazó la patente y se empezó a fabricar como genérico. Fíjense lo que decía la oficina, el dictamen de la oficina de patentes de nuestro país. Bueno, acá tendría que estar con una X. El sofosbuvir fue desarrollado basado en conocimientos ya disponibles en el dominio público y las técnicas científicas utilizadas para desarrollarlo son rutinarias, porque a veces se pueden patentar no el producto, pero sí el modo de obtención, el procedimiento. También las técnicas utilizadas son rutinarias en la práctica químico-farmacéutica. ¿Mm? Pero en Estados Unidos se sigue pagando fortunas y no pueden acceder en Estados Unidos. ¿Mm? Entonces, hay un caso de hace muchos años que tiene que ver con los veteranos de la guerra de Irak. Venían todos infectados con hepatitis C. Es una infección de transmisión sexual. Entonces los tipos se dedicaban a la joda y vinieron todos con hepatitis C. Y la oficina correspondiente, digamos, del cuidado de la salud de los veteranos de guerra, no tenía plata para pagarles o vivir, porque Gilead le pedía $80.000 por tratamiento, cuando cuesta 100. ¿Se dan cuenta que esto es obsceno, es un abuso tremendo? Y un senador norteamericano, que bueno, ustedes saben que fue más de una vez precandidato a presidente, Bernie Sanders, lo que planteó es que había que dar por tierra y producirlo como genérico. Había que dar por tierra con la patente que esgrimía el laboratorio de Gilead y producirlo como genérico. ¿Mm? Lo que a nosotros nos interesa, básicamente desde el punto de vista de la materia que estamos viendo, nos interesa todos los aspectos porque, como ustedes vieron particularmente en el primer capítulo, el objetivo de la ciencia alternativa es el desarrollo social, la mejoría del conjunto de la sociedad. Entonces,
pueden perder de vista los derechos humanos y ambientales. Pero lo que más nos interesa desde el punto de vista, diríamos, metodológico, es esto, la arquitectura abierta del conocimiento. En general, yo en una clase planteo cuestiones como, les pregunto a ustedes qué usan en sus computadoras, qué software usan. Y, y bueno, pero tenemos que seguir así, no tenemos otra alternativa. Y el conocimiento que se utiliza, el software que se utiliza en general es el Windows. Es más, cuando empezó Conectar Igualdad, las computadoras que entregaba el Estado empezaron con Windows. Nuestro país establece que hay que usar sistemas abiertos y muy poca gente utiliza Linux. Vayan ustedes a decirle a alguien en Exacta que use Windows en la Facultad de Ciencias Exactas, lo saca corriendo, corriendo. Entonces, el ejemplo de arquitectura abierta del conocimiento es el ejemplo de Linux. Ahora se llama Ubuntu. ¿Mm? Ubuntu. Ubuntu ustedes saben, es una expresión africana que significa algo así como no soy nadie sin los demás. Y para graficar ese tipo de filosofía, hay un relato que ustedes pueden ver en internet, que es el siguiente. Un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africana. Puso una canasta llena de fruta cerca de un árbol y les dijo a los niños que aquel que llegara primero ganaría todas las frutas. Cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se tomaron de las manos y corrieron juntos. Después se sentaron juntos a disfrutar del premio. Cuando él les preguntó por qué habían corrido así, si uno solo podía ganar todas las frutas, le respondieron, Ubuntu. ¿Cómo uno de nosotros podría estar feliz si todos los demás están tristes? Esta es la filosofía de la cooperación que existe y existió en la mayor parte de las culturas que se construyó esta cultura nuestra que se llama del individualismo posesivo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hizo? ¿De dónde salió Linux antes de llamarse Ubuntu? Ustedes saben que un joven, Linus Torvalds, creó un sistema operativo alternativo al Windows, lo puso en Internet a disposición de todos. Pero esto con un compromiso moral, era que cualquiera que hiciera una innovación a partir de ese sistema operativo, también la pusiera en Internet para el uso de todos. Y así es como se creó Linux. Hoy compramos o se piratea Windows y se necesitan un montón de antivirus por los ataques que hay. Probablemente ellos mismos te hacen los ataques y para venderte el antivirus. Y esto con Linux no pasa. Y en Linux hay lo que se llama el Open Office o Office abierto, que tiene las mismas prestaciones que Windows. Pero en una época Microsoft quiso ser un monopolio y el propio Estado norteamericano decidió que no fuera un monopolio.
Esto pasa entonces con el conocimiento en general. Si se transforma en una competencia, unos pocos ganan un montón de plata, pero pierden todos, incluidos, incluidos los que están ganando la plata. Que si alguien piensa hoy en día, por ejemplo, es el dueño de un gran laboratorio y él o un familiar se enferman de coronavirus y todo esto se demora porque están compitiendo por ver quién llega primero a la vacuna, él mismo también se perjudica por este loco sistema de patentes. Es decir, el derecho de patente se opone al derecho al conocimiento libre, pero se opone también a la salud, se impone a la vida, al derecho a la vida, se opone. Fíjense lo que dice la UNESCO. La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. En el año 2005 salió la Declaración sobre Bioética y Derechos Humanos. Y en el artículo primero expresa que uno de los objetivos es promover un acceso equitativo a los adelantos de la medicina, la ciencia y la tecnología, así como la más amplia circulación posible y un rápido aprovechamiento compartido de los conocimientos relativos a esos adelantos y de sus correspondientes beneficios, prestando una especial atención a las necesidades de los países en desarrollo. Pero esto no ocurre. Entonces, no se le presta atención a los países en desarrollo y por eso existe lo que se llama la brecha 90-10. El 90% de los recursos que se destinan a investigación es para el 10% de la población, para las enfermedades del 10% de la población. Y a la inversa, el 10% para el 90% de la población. Entonces hay un montón de enfermedades que son huérfanas o abandonadas, como el Chagas en nuestro país. Recuerden lo que pasó en nuestro país con el Nifurtimox y con el Benidazol. ¿Sí? Recuerden que en los casos, leanlo en el texto, veo en la clase grabada, el Nifurtimox y el Benidazol se utilizaron para el Chagas cuando fueron creados para otras enfermedades. Se los probó y andaban más o menos bien. Más o menos bien. Pero cuando estaba por caducar la patente, tanto Bayer como Roche decidieron dejar de producirlos. Roche ofreció a los países que lo necesitaban pasarles el conocimiento. Y Bayer lo que hizo fue algo realmente terrible, porque no solamente no lo ofreció, sino que cuando se quiso reproducir la molécula del Nifurtimox, la patente estaba llena de confusores para que no se pudiera reproducir. Y durante 8 años, la población de América Latina estuvo sin medicación para el Chagas. Había niñitos que llegaban a los hospitales con lo que es la primera gripe del Chagas y no tenían medicación para darles. Vean ustedes cómo sigue esta historia en nuestro país actualmente. Porque sigue bastante bien, por suerte. En torno a los problemas otros problemas que presentan patentes, ustedes habrán visto en el texto y en la otra clase que qué alcance deben tener las patentes. Porque hay patentes que son tan amplias que son absurdas, ¿no? Como un vehículo autopropulsado de 4 ruedas. Y eso se logró patentar. Eso se logró patentar y como se logró patentar, Henry Ford no podía producir automóviles. Entonces hubo una lucha legal larguísima hasta que finalmente se pudo tirar abajo esa patente ridícula. Es decir, que no permitía la innovación, sino todo lo contrario.
Después es discutible la duración de las patentes, muy discutible. Piensen ustedes que cuando empezaron duraban 7 años, después 14. Hay países que no tuvieron nunca patentes hasta que empezó el sistema de la Organización Mundial de Comercio. ¿M? Y cuando empezó el sistema de la Organización Mundial de Comercio, pasaron a ser de 20 años prorrogables. Otra pregunta es, ¿qué límites deberían poner los estados a los precios monopólicos y abusivos? Estados, algunos estados tienen posibilidad de ponerle límites, otros no tienen ninguna posibilidad. Entonces, si hay estados que tienen la posibilidad, porque tienen un estado con capacidad y voluntad para ponerle límites a esos abusos, y lo que se establecen entonces son precios máximos para los medicamentos, como en Gran Bretaña, o se les cobra impuestos que después sirven para la salud pública, pero eso no soluciona el problema de la arquitectura abierta, no lo soluciona. Entonces, el problema de que la investigación se demora, tarda más, sigue existiendo. ¿Mm? Se facilita la accesibilidad, nada más. Ahora, otra pregunta es, ¿qué se puede patentar y qué no? Fíjense ustedes, esta pregunta es la pregunta que le hicieron los abogados de ACLU a la justicia. ¿Se pueden patentar los genes humanos? ¿Y por qué? Y porque la Oficina de Patentes de Estados Unidos lo permitió durante 25 años, trazando la investigación. Permitían patentar los genes humanos. Se patentaron, hubo cientos de patentes, cientos de patentes. Porque aparte se patentan por las dudas, para ver si después te sirve para algo. Uno empieza a patentar y aceptan la patente de 2 genes, como es el caso de Myriad Genetics, y después los demás empiezan a patentar. Si total la oficina de patentes lo acepta. ¿Mm? Y después vemos qué hacemos con esos genes. Pero se impidieron muchísimas investigaciones y muchísimos tratamientos por haberse patentado los genes. Ustedes habrán leído y habrán visto en la clase que este es un caso importantísimo, el de Myriad Genetics, porque entre los diferentes patentamientos, los abogados de la Unión Americana por los Derechos Civiles de Estados Unidos decidieron que ese era el caso más interesante para presentar, por los perjuicios evidentes que generaba. Entonces hicieron una presentación que ustedes habrán visto en el video correspondiente, tuvo una serie de peripecias. Fue aceptada por el juez en primera instancia, después en Cámara fue rechazada por 2 jueces y aceptada por uno, y fue aceptada por el juez de primera instancia casi por una cuestión azarosa, aleatoria, porque el secretario del juzgado, además de ser abogado, era doctor en biología molecular. Entonces el tipo se alucinó y aceptaron el caso. Finalmente el Tribunal Supremo norteamericano consideró que no se puede patentar la vida. Entonces se hizo un vuelco a esos 25 años de retraso en las investigaciones, en los tratamientos. Fíjense que la Unión por los Derechos Civiles americana fue con 4 asociaciones científicas que representaban a 150.000 científicos de todo el mundo y miles de pacientes damnificados. ¿Qué? Y porque un test Myriad Genetics lo cobraba $3.000. ¿Mm? ¿Qué habían patentado ellos? 2 secuencias genéticas.
pero que eran correlativas al cáncer de mama. Entonces, si a vos te aparecía estas secuencias genéticas, era probable que desarrollaras cáncer de mama. Y después hicieron publicidad con Angelina Jolie. Cuando Angelina Jolie se hizo el test de Myriad Genetics, las acciones de Myriad Genetics se fueron a las nubes. Y el test se hizo más caro y más inaccesible. Y más inaccesible para el conjunto de la gente. Cuando se revocó esa patente, al día siguiente, a las 24 horas, una serie de laboratorios anunciaron que iban a proporcionar el test para el cáncer de mama no solamente muchísimo más barato, sino más seguro, porque además el test de Myriad Genetics no cubría el 12% de los casos. Miren el video, por favor. Lo tienen ahí ustedes en la clase que grabé sobre patentes. Esto deja en claro que el patentamiento ni estimula la investigación ni mejora el bienestar de la población. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Porque uno podría decir, bueno, mejora el bienestar de la gente con alto poder adquisitivo, pero no, tampoco, porque le llega tarde. Siempre llega después de lo que podría llegar si se cooperara. ¿Mm? Entonces, piensen ustedes, ¿cuánto más se habría avanzado en la investigación contra el cáncer de mamas si se hubiera cooperado en términos de arquitectura abierta? Y lo mismo con respecto a otras enfermedades. Desde que Myriad Genetics patentó hasta que el Tribunal Supremo falló en contra, pasaron 15 años. 15 años en los que se detuvo la investigación. Otra cuestión que ustedes tienen que tener en cuenta que está vinculada con esto es el reverdecimiento de patentes, ¿no es cierto? Es decir, cuando vencen los 20 años de una patente, el medicamento pasa a ser un genérico. Pasa a ser un genérico, cuesta muchísimo menos. Muchísimo menos. Por eso en nuestro país hay una ley de genéricos que se empezó a cumplir con enormes dificultades, se logró que se cumpliera bastante bien y después se empezó a dejar de cumplir y hay que lograr que se cumpla. ¿En qué sentido? En que los médicos tienen que prescribir el genérico. Entonces vos vas a la farmacia y vos necesitas este medicamento, no esta marca comercial, este medicamento. Que ese medicamento en 10 marcas comerciales distintas tiene distintos precios. Pueden ir de 1 a 10. Es decir, puede salir 10 veces más caro. ¿Por qué? Y por la publicidad. Ahí está el 50%, ¿vieron? De inversión en publicidad. Por la publicidad. Por la publicidad, entonces, cuestan muchísimo, muchísimo más caros. Y un país como la India, que es llamada la farmacia del tercer mundo, produce medicamentos genéricos muchísimo más baratos para todo el mundo. Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, que es un desprendimiento de la Cruz Roja importantísimo en todo el mundo, que hay que considerar, que hay que colaborar con Médicos Sin Fronteras por el trabajo que hacen. Por alguna moneda le hacen una donación. Se abastece con los medicamentos de la India. ¿Eh? Y como yo les contaba a ustedes, gente con hepatitis C en la Argentina, cuando no tenía los $80.000 para comprarse el tratamiento, hasta que se empezó a fabricar acá como genérico, y buscaba la forma de conseguirlo en la India. ¿Te imaginas cuántas veces vas y volvés a la India con $80.000? Bueno, y el asunto es cómo se llegó a esto. ¿Cómo se llegó a esto? A esto se llegó en
pleno avance neoliberal, a mediados de los años 90, se impusieron las reglas de juego neoliberales a través del acuerdo sobre son los aspectos de la propiedad intelectual vinculados con el comercio. ¿Mm? La Organización Mundial de Comercio no es de Naciones Unidas, es una organización de los países más desarrollados que pusieron sus reglas de juego al resto del mundo. ¿Eh? Se llama acuerdo, pero es un eufemismo, es una imposición. Es una imposición. Y como dice Joseph Stiglitz, a esto se llegó porque la industria farmacéutica es sumamente poderosa. Con esos monopolios ganan tanto dinero que con ese dinero pagan propinas, sobornos a funcionarios, a legisladores, financian campañas políticas y logran incidir en las reglas mundiales, que tienen que ser acatadas por todos los países, porque si un país quiere comerciar a nivel mundial, hoy en día tiene que estar en la Organización Mundial de Comercio. Entonces tiene que aceptar el acuerdo sobre OPEC. El libro se los recomiendo. Tiene unos años, pero se los recomiendo. Al final, toda la obra de Stiglitz. Ustedes saben, es un premio Nobel de Economía, que fue presidente del Banco Mundial. Es un economista muy amigo de la Argentina. El ministro de Economía actual se formó con él, trabajaba con él, pero realmente las cosas que plantea son extraordinarias y con una enorme información. ¿Qué ocurre con estas reglas? Y todo lo que vimos en el capítulo 2. La brecha tecnológica, porque para eso son. Se refuerza la división internacional del trabajo. Unos producen los medicamentos y otros los compran. No se posibilita, se dificulta que tengamos desarrollos científicos y tecnológicos autónomos. Y en función de lo que vimos en el capítulo 2 con respecto a las teorías de las ventajas comparativas, se plantean que ellos tienen las ventajas comparativas en términos de conocimiento, de industria, de capital, y nosotros tenemos que dedicarnos a producir materias primas. Lamentablemente en nuestro país hay gente que piensa así también. Y llegan a ser presidente. Ahora, afortunadamente, desde 1995, cuando se formó la Organización Mundial de Comercio, se pudieron revertir muchas cosas. Una, yo se la pongo a título de ejemplo, creo que alguna pequeña mención hay en el artículo. En función de los acuerdos sobre el PIC, toda la forma de propiedad intelectual eran consideradas como una pura mercancía. La cultura era considerada una mercancía. Si la cultura era considerada una mercancía, lo que se hizo en su momento era plantear que todo el entretenimiento, que toda la cultura era mero entretenimiento. Entonces, era mercancía y los países no tenían derecho a protegerlos, ni a subsidiarlos. Si esto era así, todo el cine, todos los contenidos audiovisuales que se creaban, que se producían no en Argentina, en Brasil, en Uruguay, sino en Francia, en Alemania, en España, en Canadá, todos esos países se quedaban sin cine, porque el cine es subsidiado. Es subsidiado porque tienen mercados pequeños. En cambio, hay otros países, como China, como India y como Estados Unidos, que tienen enormes mercados por la población que tienen. China e India venden básicamente a su población y Estados Unidos amortiza sus películas, sus series en el mercado americano y después la vende baratísimas. Y entonces acá no podría haber ni cinematografía, ni series propias, ni contenidos propios. Es decir, nuestros propios productos culturales. No podríamos reflejarnos
cine, no podríamos reflexionar sobre nosotros mismos, pero además no habría trabajo para técnicos, para actores, directores. Otra cosa importante fue la disposición Bollard. Esta fue una iniciativa de Canadá. Termino y contesto las preguntas, chicos, no sean ansiosos. La disposición Bollard plantea ni más ni menos que eso, que las patentes tienen que ser claras. ¿Se acuerdan de lo que hizo Bayer? Tienen que ser claras. ¿Vieron que dicen que si Bayer es bueno o no? Tienen que ser claras, es inmoral a veces. Entonces, la disposición, Bollard dice que tienen que ser claras y que tienen que facilitarse antes de que venzan, de manera tal de que al día siguiente del vencimiento de las patentes se puedan inmediatamente empezar a fabricar como genéricos. Y hay otra cuestión que es muy importante, que es el reconocimiento de las licencias voluntarias y obligatorias. ¿Qué significa esto? Significa que si un país tiene una crisis sanitaria, puede fabricar un medicamento como genérico aunque esté bajo patente. Eso significa, básicamente. Está más explicado en el libro, pero eso es fundamental. En Brasil, cuando fue la epidemia de SIDA, se estaban muriendo como mosquitos, como se están muriendo ahora. Estaban muriendo como mosquitos. El laboratorio que producía el cóctel anti-SIDA se lo vendía a un precio que era inaccesible para el Estado brasileño y para cualquier Estado. Entonces, ¿qué hizo Brasil? Dijo, o nos lo venden al precio de costo, más un 15% de ganancias. Ustedes piensan que el ejercicio de una industria normal es un ejercicio anual ganen un 10%. Un 10%. No tenemos que pensar con la mente argentina inflacionaria, ¿no? Se invirtieron 1000. El año siguiente tienen 1100, están recontra contentos. Pero no ocurre esto para este tipo de industria como los laboratorios. Entonces, finalmente Roche accedió y se lo vendió a ese precio. Pero si no, lo empezó a fabricar el Estado brasileño. Además de estos avances, en términos de revertir las reglas de juego de la Organización Mundial de Comercio, las alternativas que se plantean, una es modificar que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual propone, por ejemplo, Joseph Stiglitz, no estén nada más que los dueños de los laboratorios, de las industrias, sino que estén también los científicos, y estén los diferentes estados y estén los diferentes afectados. Una segunda es que hay iniciativas privadas de liberación de patentes. Este es el ejemplo de Elon Musk, la patente de los autos eléctricos. Ustedes saben que él tiene la fábrica que se llama Tesla y decidió entregar las patentes de sus autos eléctricos porque él sabe que si no pasamos rápidamente a usar autos con energía eléctrica, generar la energía eléctrica de una manera que no sea a través de carbón o de petróleo, el planeta no va a resistir. Lamentablemente las futuras generaciones van a tener enormes problemas. Entonces el tipo puso sus patentes, obviamente patenta y después libera. Otra alternativa es la formación de los bloques regionales. Por ejemplo, BRICS es Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. UNASUR, los países de Sudamérica que estaban organizados en esta institución, que sigue existiendo pero fue vaciada en los últimos 4 años por el gobierno brasileño, por el gobierno argentino. UNASUR en un momento determinado tuvo muchas intervenciones muy importantes para conservar la paz en el continente, para evitar los golpes de Estado en el continente. Pero además, por ejemplo, en un momento
estableció hacer las compras de medicamentos conjuntamente, a diferentes estados conjuntamente. ¿Y por qué? Y porque, por ejemplo, Bolivia le pagaba a Bayer, les tenía que pagar 21 veces más por el medicamento contra el Chagas que lo que pagaba Brasil. ¿Por qué? Y porque no tenía capacidad de negociación. Porque era un estado totalmente sometido. ¿Mm? Luego, lo importante es la generación de fondos de investigación públicos pero internacionales para trabajar bajo la lógica de la arquitectura abierta del conocimiento, para lograr avances más rápidos bajo la lógica de la Declaración sobre Bioética y Derechos Humanos de UNESCO que vimos antes. ¿Mm? Que el conocimiento circule rápidamente, que sea accesible, que se coopere, que se atiendan además los problemas de los países pobres, las enfermedades huérfanas y abandonadas. Y a nivel nacional, y ya vamos terminando, los estados tienen que tener voluntad política. Los gobiernos tienen que tener voluntad política. No pueden ser flexos. Entonces, una forma es no otorgar patentes que no corresponden, como ocurrió con el Somovir. Generar investigaciones propias. Ustedes tienen un caso relatado en el texto que es la vacuna contra el virus del papiloma humano. Esa vacuna empezó a aplicarse, creo que en el año 2010, 2011, salía $300 cada dosis. Hacía una publicidad a Araceli González con la nena, estaba en la calle con enormes carteles, y cada dosis salía $300. Nenas de 11 años. Y si no tenía los $300, y si hacían lo imposible para juntar esa plata, porque decía, no como, no hago nada, pero junto la plata porque lo que más quiero es a mi hija. Y aún así no se llegaba. Y esa vacuna, con esa vacuna pasaron varias cosas. Una, que en primer lugar, el laboratorio que la vendía hacía publicidad desleal. Porque esa vacuna cubría nada más que el 70% de los casos. Y la gente creía que estaba totalmente cubierta. Le daba la vacuna a la nena y estaba completamente cubierta. Que no tuvieran cáncer de útero. Y no era así. Cubría solo el 70% de los casos. Así que tenías que seguir haciéndote el Papá Nicolau. Entonces, además era eso, era publicidad desleal. ¿Y qué hizo el Estado argentino? En primer lugar, negoció desde una posición de fuerza con el laboratorio, consiguió la vacuna a $4 la dosis. Y se puso en el calendario oficial. Primero para las nenas y después para los nenes, porque los nenes contagian a las nenas. Pero además los nenes, cuando son más grandes, también pueden desarrollar otro tipo de cáncer en otro lugar. Y después el Instituto Leluar empezó a trabajar en una vacuna muchísimo mejor y más barata todavía. Está en situación de ensayos clínicos actualmente. Ahora fíjense lo que está pasando ahora. El propio Instituto Leluar, con financiamiento estatal, desarrolló un test serológico para detectar el COVID-19. Y ese test primero no se conseguía. Lo que se conseguía a $45. Ahora a nivel internacional vale $16. Empezaron especulando. Y el test de anticuerpos desarrollado en el Instituto Leluar por la doctora Gamarnik cuesta $8. Y además no necesita equipamiento para procesarlo.
ese equipamiento salía $70.000 cada aparato y era más lento. Entonces, cada test sale $8 sin equipamiento. No se requiere. Después se desarrolló ultra rápido. Ahora se está trabajando en la vacuna. Esto es importante. Esto es importante. Hay un grupo nucleado por una investigadora del CONICET y del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad de San Martín, Juliana Lazataro, que reúne a científicas, son todas mujeres, científicas que están trabajando en una vacuna, que se supone que va a ser una vacuna oral. Ahora, eso es lo que dice. Si pueden, leer la nota entera. Esto no aparece en la clase, porque esto es posterior a la clase. Ahora vamos a agregar información que es posterior a cuando yo grabé la clase anterior. Dice, China y Estados Unidos corren una competencia para ver quién llega primero a la vacuna. Para nosotras está bueno que ello suceda porque cuanto antes esté la respuesta mucho mejor. Y dice, no queremos ser las primeras, pero sí desarrollar las capacidades y las experiencias suficientes para poder generar nuestras propias tecnologías para no tener que andar esperando a ver si los poderosos se deciden hacer las cantidades de dosis necesarias para mandar aquí. Está claro que cuando lleguen no van a ser las primeras, no van a llegar acá las primeras. Entonces, nosotros tenemos que tener las capacidades en términos de investigación básica, aplicada, tecnológica y de producción en escala para tener la vacuna. Sea porque nos pasan el conocimiento o sea porque lo logremos acá. Entonces, fíjense, el periodista le pregunta, ¿la vacuna es la única salida? Esto es muy importante para lo que está pasando actualmente, particularmente en Avellaneda, en Quilmes. Ustedes saben que el nivel de contagio se multiplicó. Fea la cosa. Y hay gente que es anticuarentena y dice, no, contagiémonos todos y nos inmunizamos. Fíjense lo que dice Casataro, refiriéndose a un informe presentado por investigadores franceses, que refuta lo que dicen Trump, Johnson, Bolsonaro y todos los ignorantes que hay en nuestro país. Dice, tras 28.000 muertes en Francia, solo el 5% de la población adquirió inmunidad. Solo el 5%, tuvieron después de 28.000 muertos. Para llegar al efecto rebaño, necesitamos llegar a un 60% más o menos. Con lo cual, no hace falta sacar muchas cuentas para advertir todos los muertos que dejaría como saldo tomar esta estrategia. 28.000 por cuánto, chicos, a ver si hacen la cuenta. Sí, por 12. Entonces serían más de 300.000 muertos para llegar al efecto rebaño. Sería demencial elegir esa opción si el costo es demasiado grande, muy pesado. Por otra parte, también se podría diseñar un antiviral, pero los fármacos nunca son igual de buenos que la vacuna. Y por otro lado, dice, nos concentramos en las cepas que circulan en Argentina, porque no son iguales todas las cepas. Y el desarrollo tecnológico que alcancemos servirá para esta ocasión y para otras infecciones virales que vengan en el futuro. Este es un ejemplo de tecnología conveniente. ¿Por qué? Y porque desarrolla capacidades y permite aprendizaje de los científicos, lo que decíamos en la clase pasada como conocimiento específico. De la universidad salimos con un conocimiento general.
incluso de los posgrados, ¿m? Como pasó con el ARSAT. Si los primeros ARSAT, ¿no? Comentamos ahora nosotros, no son ni los más económicos ni los más eficientes, pero esos satélites permitieron brindar telecomunicaciones con nuestros recursos, además un aprendizaje para llegar cada vez más a un desarrollo científico y tecnológico mejor y autónomo, e ir reemplazando todas las piezas importadas de los primeros satélites. Y ya terminamos entonces con esto. Estamos en plena crisis, una mentira, muchos países parados, con las industrias al funcionamiento de un 50%, empleos perdidos. A ver quién llega primero, por la patente, por el sistema de patentes, por las reglas de juego de la Organización Mundial de Comercio. En vez de estar cooperándose para llegar rápido a la vacuna, cada uno trabaja por su lado. Y esto es lo que nosotros planteamos en su momento, cuando empezó la cuarentena, y a lo que hacíamos referencia en la clase de presentación de la materia, que por suerte fue tomado por una revista internacional y publicado a los pocos días, y al mes siguiente se empezó a poner de manifiesto todo este problema. Fíjense, esto es lo que está en la clase el 21 de abril y no está en el texto, porque el texto es muy anterior a este problema, así que tienen que la clase además de leer el texto. La Asamblea General de Naciones Unidas, 193 países aprobaron una resolución que establece el acceso equitativo a medicamentos, vacunas y equipo médico para hacer frente al COVID-19. Y yo digo en línea, acá tendríamos que terminar con las comillas. Vamos a ponerlas ahora. En línea con la Declaración de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, que veíamos más arriba. 193 países, ¿saben cuántos países hay? 195. Piensen cuáles son los que votaron en contra. Uno quiso utilizar el derecho al veto, pero lo hizo tarde, entonces tampoco no le hicieron caso. El 24 de abril se aprueba una iniciativa mundial entonces para acelerar el desarrollo, la producción y distribución equitativa de vacunas, de test de diagnóstico y de tratamiento contra el COVID-19. El 14 de mayo se produce un conflicto entre el gobierno francés y un laboratorio francés, Sanofi. Acá llegan un montón de productos de Sanofi, que es un laboratorio francés financiado en buena medida por el propio gobierno de Francia. Pero resulta que el gobierno norteamericano puso 30 millones de dólares, entonces el CEO de Sanofi dijo las primeras vacunas van a ser para Estados Unidos, si llegamos a la vacuna. Y se armó un escándalo. ¿Se imaginan el escándalo que se armó en Francia? Salió el presidente, el primer ministro, fue un despelote. Y ese mismo día la Comisión Europea dijo la vacuna debe ser un bien público mundial y su acceso debe ser equitativo y universal. Y ahí terminaba, en términos de información, la clase que tienen grabada, y eso le agregamos que el 18 de mayo, días después de haber terminado esa clase, el presidente chino, Xi Jinping, prometió que las vacunas desarrolladas en China contra el coronavirus estarán disponibles como un bien público global. Tanto la Comisión Europea como China dijeron bien público, bien público. Y agregó, tarde o temprano la humanidad vencerá el coronavirus, pero advirtió que es probable que no sea la última emergencia de salud, por lo que remarcó la importancia de reforzar
la gobernanza global en el ámbito de la salud pública. ¿Y cómo? Con solidaridad y cooperación. Entonces, la pregunta con la que terminamos esto, vamos a terminar otra clase, ¿qué hacerlo solamente con de la vacuna contra el COVID-19? Y no con el resto de las vacunas y medicamentos contra enfermedades que matan cientos de miles de personas por año. Porque esto ocurre. Sigue muriendo gente de un montón de enfermedades, las cuales podría existir la misma cooperación, pero el sistema de patentes lo impide. Este sistema. Y terminamos entonces con el planteo de Jonas Salk con respecto a la vacuna de la polio, que está en la clase y la presentación de la materia, ¿no? Cuando le preguntaron si iba a patentar la vacuna contra la polio, dijo, ¿patente? ¿Se puede patentar el sol? La polio fue también una terrible epidemia. Cuando yo era niño, había un montón de chiquitos que eran un poquito más grandes que yo, que estaban con las piernitas cortas, con aparatos para poder caminar, ¿no? Porque se habían desarrollado mal, o eran directamente inválidos, no se podían mover por la polio, ¿no? Y por suerte se desarrolló esta vacuna, después se perfeccionó con la vacuna de Sabin, y las dos vacunas no tuvieron patente, cuando ya existía el sistema de patente. Aunque no todo el mundo ni todos los países aceptaban el sistema de patentes. En mitad de los 90 tuvieron que aceptarlo, porque no quedaba otra. No fue un acuerdo, fue una imposición. Bueno, vamos con las preguntas entonces. Tenemos varias preguntas. Si un científico tiene por objetivo patentar su innovación, ¿cómo se asegura o impide que un tercero lo patente? Bueno, este es el problema. Este es el problema. Primero, tiene que ver si no está ya patentado. Y es complicado, porque los registros no están completos. Ahora, lo patenta y puede ocurrir que simultáneamente lo esté patentando otro, en otro país. Entonces empiezan los despelotes, las luchas judiciales, ¿no es cierto?, para ver quién llegó primero realmente. Y el problema no es, no es entonces llegar primero, sino que lo importante es llegar antes a los buenos resultados. Pero con el sistema competitivo demora, porque no se comparte el conocimiento, porque se trabaja en secreto. Esto no ocurría, piensen ustedes que esto no ocurría antes, no había sistema de patentes, se avanzaba en términos científicos, tecnológicos, de mejores medicamentos. La penicilina, que fue la enorme revolución, el primer antibiótico que permitió salvar cantidad de vidas que antes te agarrabas una infección y te morías. La penicilina no estuvo nunca bajo patente, ni había sistema de patentes. Había muy pocos países, pero después esos países se lo impusieron al resto de los países. Entonces, uno podrá pensar, y yo tengo que invertir, sí, bueno, pero en realidad invierte el sistema público. Invierte el sistema público. Y si los demás hacen innovaciones en otros campos, es otra cuestión. Pero en los campos que tienen que ver con la satisfacción de necesidades básicas, como son los medicamentos y los alimentos, y uno podría llegar a decir también la energía, esto es algo sumamente cuestionable. Lo que queda claro es que
ni facilita la investigación, ni mejora la calidad de vida de la población. Lo que mejora la calidad de vida de la población no es la patente, es el conocimiento. ¿Qué otras preguntas tienen? Voy a ver si más arriba hay otra, no sé, a ver si... Las preguntas que voy a contestar son sobre el tema de hoy, no cuestiones de organizacionales, háganla por correo electrónico. Acá alguien dice hay genéricos que no sirven. ¿Saben quién instaló la idea de que hay genéricos que no sirven? ¿Tienen idea? A ver si alguno me lo contesta por el chat. ¿Quiénes instalaron la idea de que los genéricos no sirven? ¿Y qué es un genérico? Porque, insisto, tienen que tener en claro la idea de genérico. Genérico es un medicamento que ya no está bajo patente, entonces cualquiera puede fabricarlo en la medida en que cumpla con los requisitos técnicos. Y además está supervisado en diferentes países por las instituciones que se ocupan del control y supervisión en la fabricación de medicamentos. En nuestro país, por ejemplo, la ANMAT. Entonces, no es verdad, no es verdad que los genéricos son peores. No es verdad. Esa es una idea instalada, como comentaron ahí, ¿no es cierto?, por los laboratorios. Todos tienen marca, todos tienen marca. Lo que pasa es que hay marcas, yo les recomiendo un libro les voy a escribir acá, un segundito, un nombre. Hay un libro de una autora que es Naomi Klein, que se llama No Logo. Ahí explica toda la cuestión de las marcas. Naomi Klein. En No Logo explica toda la cuestión de las marcas. No quiere salirse de la pantalla. Entonces, ¿cuál es la función de las marcas? Y metete en la cabeza. Si es Bayer es bueno. Son inmorales, pero si es Bayer es bueno. Ahora, hacer una aspirina hoy en día, digamos, es demencial que las aspirinas, en general, sean las aspirinas de Bayer. Porque una aspirina es sumamente sencillo. Por supuesto que las aspirinas de Bayer son súper baratas, igual que cualquier otra. Pero, efectivamente, los genéricos son exactamente igual. La marca es lo que se instala a través de la publicidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen los laboratorios en general? Utilizan lo que llaman los agentes de propaganda médica para que vayan con las muestras gratis y además van con sobres. Y además les pagan viajes a los médicos, esos turísticos, para que receten sus marcas. Pero la ley de genéricos de Argentina dice que no se puede hacer eso, que no se debe hacer. Ahora, si a vos te recetan, a mí, digamos, en general al médico le digo, si vos me recetas algo, recetámelo como dice la ley. Pero si no te lo recetan así, vas a la farmacia y le decís, ¿qué es esto? ¿Mm? Entonces, hay medicamentos que son exactamente lo mismo, pero vienen en 1000 presentaciones diferentes.
todas tienen marca. Y en nuestro país hay laboratorios, yo no voy a hacer publicidad de laboratorios nacionales que producen genéricos, pero hay muchísimos laboratorios que son muy buenos. Ni qué decir, que ustedes tienen en el texto también, la cuestión de la producción pública de medicamentos. Hay una ley para la producción pública de medicamentos y esa ley se tiene que poner en marcha. En muchos países, incluso el capitalismo avanzado, hay producción pública de medicamentos, con la más alta tecnología, con todos los cuidados, pero muchísimo más barato. Es el más barato de los más baratos y exactamente igual de efectivo. Y el problema de la medicación oncológica es ese, digamos, si está bajo patente, fíjense, si está bajo patente te cobran lo que quieren. El problema es que, fíjense, ¿no? Cómo se juntan las cosas. Yo pienso que, o quiero que traten de juntarla en su cabeza. Mientras nuestro país esté endeudado, o lo hagan endeudar, vuelvan a endeudarse, como ocurrió en los últimos años, no tenemos recursos para investigación. Entonces, es permanentemente levantar la piedra y que se te caiga encima. Porque si no, se estaría investigando en nuestro país con nuestros propios recursos sobre enfermedades huérfanas, abandonadas, ¿no es cierto? Esas que recién estamos teniendo algún test para el dengue. Ustedes saben que el dengue fue bravísimo. Fue bravísimo el dengue. No es joda el dengue. Recién tenemos un test, pero no tenemos medicación adecuada. Entonces, todo eso se tiene que poner en marcha. Tenemos que salir, entonces, de la dictadura de la deuda para, entonces, generar nuestra investigación autónoma, tener nuestra tecnología conveniente y también para los medicamentos. Fíjense que el, em, acá ustedes plantean esto. Fíjense que es muy buena esta pregunta que hace Marcos Sosa. Porque dice, ¿podría poner un ejemplo de licencias otorgadas en casos de prácticas anticompetitivas? Entonces la pregunta es, ¿qué significa anticompetitivo? Porque el problema es que anticompetitivos son los monopolios. Entonces, lo curioso es que para llegar a tener la patente y el monopolio tenés que competir en vez de cooperar. Entonces, competir. Ahora, una vez que vos lograste la exclusividad, lograste el monopolio, ya no competís más. En términos económicos, estamos hablando de cuestiones económicas también, obviamente a través de todo esto, no en vano la Organización Mundial de Comercio puso esta regla. Cuando uno lee al padre del liberalismo, Adam Smith, y plantea la competencia, la libre concurrencia, mejorar los productos, para mejorar la calidad, para mejorar el precio para los consumidores, dice el enemigo de estos son los monopolios. Entonces, la economía de mercado va llevando a que se vayan generando por la misma competencia concentraciones económicas. Entonces, la función de los estados es desarticular esas concentraciones económicas, porque los monopolios terminan con la competencia. Ahora, este es un ejemplo de mercado distorsionado, porque es monopólico. Hay patente, es monopólico. Y te ponen el precio que quieran, salvo, le digo, en algunos países. Pero el problema no es solamente el precio, sino también que se retarda la investigación. 15 años se retardó la investigación en cáncer de mama, en test de cáncer de mama. Es muchísimo tiempo. Es muchísimo tiempo. Se produjo mucho daño en esos 15 años. Por ejemplo.
muchísimo daño, mucha gente, muchas familias destruidas por la apetencia de esta gente. Entonces, uno puede decir uno de los padres fundadores de la Argentina, estamos hablando de Manuel Belgrano, por supuesto Manuel Belgrano lo tenía clarísimo esto, es Jean-Jacques Rousseau. Ustedes lo tienen mencionado, Jean-Jacques Rousseau. Porque él decía que en general, justamente lo que ocurre naturalmente en la economía es que se genere cada vez más desigualdad. Que haya algunos que tienen cada vez más y algunos que tienen cada vez menos. Entonces tenés posiciones de dominio, monopolios y gente que tiene que venderse por nada, que pierde su libertad. Entonces, decía Rousseau, si el mercado genera cada vez más desigualdad, la función de las leyes y del Estado es disminuir esa desigualdad. Y eso es así en lo que se llama la democracia constitucional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Democracias constitucionales o vamos a estar sojuzgados por los monopolios? En Estados Unidos hay leyes antimonopolios que se cumplen. Son batallas legales larguísimas a veces, pero el Estado hasta en Estados Unidos. Claro que después termina aceptando otras cosas. Pero, por ejemplo, los monopolios de los medicamentos. No el de Microsoft, por ejemplo. Y con ese tipo de medicaciones como la oncológica, ustedes ven el caso de Libre, un laboratorio suizo produce un anticancerígeno, hay diferentes anticancerígenos. Cuando le vence la patente, que trata de hacer el reverdecimiento de la patente, ¿qué significa eso? Que si yo produzco un medicamento, supongamos un medicamento que se llama Avibol, ¿se imaginan para qué puede servir el Avibol? Se me vence la patente, entonces ¿qué hago? Le pongo alguna cosita y lo trato de patentar como Avibol Plus. Y si me lo reconoce la oficina de patentes, tengo 20 años más de patente y lo sigo vendiendo al precio que quiero. Y eso ocurre porque se le permite a los estados, por la capacidad que tienen los laboratorios de presión, se lo permite. ¿Cómo ejercen los grandes grupos económicos la presión? Comprando periodistas o teniendo su propio medio de prensa. Nosotros crear un sentido común y que tengamos las creencias que ellos quieren que tengamos. Por eso es fundamental en la universidad no solamente formarse como un profesional, como un técnico, como un científico, sino no incurrir en el cientificismo, poder reflexionar sobre las propias prácticas, hacerse responsable por las consecuencias sociales y ambientales de lo que uno hace. El estado de la técnica, Araceli, es el estado que tiene actualmente una técnica. Las tecnologías tienen una historia y tienen un presente. Se supone que el momento más avanzado de la técnica es el presente. Entonces vos tenés que conocer el estado de la técnica presente para poder avanzar hacia más adelante. Para no descubrir la pólvora, ¿no? Si no terminas descubriendo la pólvora. Voy a patentar la pólvora. Mientras hacen otra pregunta, quiero volver sobre la que hizo Romina Ayelén. El problema es ese que los estados gastan fortuna porque en nuestro país la salud es un derecho constitucional.
En todos los países del mundo la salud no es un derecho constitucional. Ustedes saben que en Estados Unidos no es un derecho constitucional. Parece increíble. Nosotros naturalizamos muchas cosas. Por ejemplo, que la educación universitaria, creo que se lo decía en la clase de presentación, sea gratuita, está naturalizado en nuestro país. Pero vayan a Chile. Miren lo que está pasando en Chile. Tienen que pagar, tienen que sacar créditos y están toda la vida pagando esos créditos para pagarse una carrera, para poder tener el ascenso social que quieren. Entonces, a veces compararse con otros países permite desnaturalizar lo que es nuestra realidad. Y en nuestro país, el derecho a la salud es un derecho constitucional, entonces, en general se consiguen los medicamentos, más tarde, más temprano, ¿no es cierto? Pero se consiguen, te lo da el Estado, te lo da la obra social, ¿no es cierto? Si no presentas un recurso de amparo y el juez manda a que te den ese medicamento, una prepaga, por ejemplo, que no te lo quiere dar porque dice que es carísimo. Pero ¿cuál es el problema? Estás pagando medicamentos que, como estuvimos viendo, valen 100, obtienen un costo de 100 y te los venden a $80.000. Entonces, los recursos que tiene el Estado, los recursos que tienen inclusive la medicina privada, son limitados. Son limitados. No se debe permitir ese tipo de... Y bueno, Araceli, muchos se quieren ir de acá porque es un país de mierda y después se vuelven. Tenemos nuestros problemas y la verdad es que básicamente los problemas que tenemos que nos dificultan no son tan grandes, ¿no? Y esperemos que ustedes tengan un país mejor que este, pero efectivamente es un gran país. ¿Sí? Buena calidad de vida, pero bueno, vienen gobiernos que te lo deterioran y pasa esto, ¿no es cierto? Todos los condicionamientos internacionales para que no tengamos trabajo nuestro, no tengamos industria nuestra, no tengamos tecnología nuestra. Y entonces, el Estado tiene que ajustarse, porque tiene que pagar la deuda que le generó la dictadura primero. La deuda se generó cuando asumió el 24 de marzo de 1976, Argentina le debía al Fondo Monetario Internacional 5.000 millones de dólares. Cuando se fue la dictadura, le debía 45.000 millones de dólares. Y el crecimiento en todos los años de dictadura fue del 13%. El promedio por año fue de 2 y pico por ciento. Crecimiento bajísimo. Y la deuda del 900%. Entonces, después que había que pagar intereses, te iba acumulando más intereses. Y cuando llega la democracia, con esos 45.000 millones de dólares, no tenía recursos para pagar eso. Entonces, el gobierno de Alfonsín estuvimos atados de pies y manos hasta que se pagó la deuda externa. Y ahora nos la crearon de nuevo. ¿Por qué? ¿Dónde está esa plata? Pregunta. ¿Nuevas preguntas? Bueno, chicos, les agradezco la atención. Traten de estudiar, aprovechen el tiempo. Los que se acaban de incorporar, recuerden que hay un examen recuperatorio, va a recuperar uno de los parciales. Entonces traten de ponerse en ritmo, ¿no es cierto? Estas 3 clases que he dicho fueron para ayudarlos a que se pongan en ritmo. Siguen con sus profesores, en sus comisiones. Tienen todo el material.
tienen las clases grabadas. ¿M? Y si no llegan bien al primer parcial, denlo igual, aunque se no saquen una buena nota, y después lo recuperan. Laburen bien para el segundo parcial. Nosotros más adelante, dentro de unos días, les vamos a poner información sobre cómo es el examen, porque obviamente es un examen que tienen que hacer a través de internet, en el aula virtual del ciclo básico. Es muy sencillo. La, es la semana que empieza, no me acuerdo si el 13 de julio, si empieza esa semana, es esa semana. Fue publicado. Ya les vamos a explicar, vamos a hacer inclusive un video para que ustedes vean, un instructivo escrito, para que vean cómo es el link del video de Jonas Salk y todo eso está todo abajo. Si ustedes vieron la clase en YouTube, abajo están todos los links. Abajo en la parte escrita están todos los links. Si tienen el PowerPoint, directamente cliquen y entran a los videos. En todos lados va a estar todo en todos lados. Todo en todos lados. Información, ustedes saben, no le falta. Bueno, muchísimas gracias. Cerramos acá y después ponemos el videito en YouTube para los que no pudieron estar en este horario. Muchas gracias.